¿Cómo puede ser? ¿Cómo un equipo que lo ganó absolutamente todo, que fue capaz de vencer 2 veces seguidas a la Argentina de Messi en 2 finales, se viene abajo de esta manera? Pues bien, hoy vamos a desgranar la increíble historia de cómo la generación dorada de Chile pasó de tocar el cielo con los dedos a caer en el abismo más profundo. 3. Esta cifra es que lo resume prácticamente todo. 3 mundiales consecutivos viendo la competición desde casa. Una racha negativa que es histórica y que de alguna manera entierra una década de éxitos y nos obliga a plantearnos una pregunta muy, muy seria. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. Porque la respuesta, ojo, no es un único error. Es más bien una cadena de malas decisiones, de problemas, que empezaron en el sitio más inesperado de todos, en la cima del éxito. Venga, vamos a meternos ya en faena. Porque, aunque suene a contradicción, la decadencia de esta selección no nació de una derrota, para nada. Nació de su mayor victoria, la complacencia. El sentirse intocable fue el primer síntoma de una enfermedad que tardaría años en dar la cara. Hay que recordar el momento. Chile, jugando en casa, gana la Copa América de 2015. Y solo un año después, va y repite la hazaña en la Copa América Centenario. Era un equipo que metía miedo, con una intensidad y una mentalidad ganadora que de verdad asombraron al mundo. Parecía que empezaba una era dorada. Pero, justo en medio de esa primera Copa América, en 2015, pasó algo. Algo que fue un punto de inflexión clarísimo. Arturo Vidal, que era una de las grandes estrellas, si no la que más, estrella su Ferrari conduciendo bajo los efectos del alcohol. Un escándalo nacional en mitad del torneo. Y aquí está la clave de todo. La decisión del seleccionador Jorge Sampaoli, que al parecer tras una llamada de la presidenta de Chile, perdona a Vidal. ¿Qué pasó? Pues que la selección ganó la Copa, sí, pero el precio a largo plazo fue altísimo. Se plantó la semilla de la impunidad. El mensaje fue claro. Los jugadores ya no eran futbolistas, eran ídolos a los que se les perdonaba todo. Vale, pasemos a otro de los pilares de este derrumbe, la gestión del banquillo, que fue un auténtico caos. Después de tocar la gloria, llegó una inestabilidad tremenda que hizo imposible que hubiera un proyecto a largo plazo. Es que mirad el baile. Sampaoli se va diciendo que se sentía un rehén y a partir de ahí empieza el carrusel. Pizzi, Rueda, Lasarte, Berizzo, Gareca, un desfile de entrenadores, cada uno con su estilo, sin tiempo para trabajar, sin una idea clara de juego. Cada nuevo proceso era, básicamente, empezar de cero. Y claro, los números no engañan. La caída es brutal. Sampaoli rozaba el 70% de victorias. Después de él, ningún entrenador consiguió ni siquiera superar el 50%. Los últimos, de hecho, apenas pasaron del 30%. Era la crónica de un desplome anunciado en toda regla. A la inestabilidad del banquillo se le sumó otro problema mortal, el envejecimiento de los héroes y una fractura interna brutal. Todo esto, además, combinado con una planificación de futuro que fue, sencillamente, nula. El problema era más que evidente. Los mismos nombres que levantaron las copas en 2015 seguían siendo los protagonistas casi una década después, con edades ya muy avanzadas para el fútbol de élite. Se aferraron a sus puestos y, mientras tanto, la federación fracasó estrepitosamente en crear una nueva generación de futbolistas. Y por dentro, la unidad se hizo añicos. Aquel equipo que parecía una familia se partió en bandos, el de Claudio Bravo por un lado y el de Arturo Vidal por otro. Empezaron a salir a la luz acusaciones de fiestas, de falta de profesionalidad. La soberbia le ganó el partido a la humildad, y la idea de equipo se perdió por completo. Y todo esto nos lleva a la última campaña de clasificación, la del Mundial 2026. La culminación de años de decadencia. Fue el momento en que la esperanza que se había puesto en un técnico de prestigio como Ricardo Gareca se convirtió en la mayor de las decepciones. Confundido. Creo que no hay una palabra mejor para describir la etapa de Gareca. Era un equipo sin ideas, sin un plan de ataque claro, muy frágil en defensa, un equipo que nunca dio la sensación de saber a qué jugaba, que cambiaba de nombres y de esquemas partido tras partido, sin encontrar nunca una solución. Y el resultado final es desolador. En unas eliminatorias donde se clasifican casi 7 de 10 equipos, Chile acabó en el último puesto. Una caída humillante, para un bicampeón de América, superado por selecciones a las que antes dominaba con total autoridad. 0. Esta es probablemente la estadística más dolorosa de todas. 0 goles marcados como visitante en toda la eliminatoria. Es la primera vez en la historia que una selección sudamericana registra un dato tan nefasto. Una prueba irrefutable de la impotencia y la falta de ideas del equipo. Con todo este panorama sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se puede salir de un pozo tan hondo?
Bueno, pues la respuesta pasa por entender y sobre todo aceptar cuáles han sido las verdaderas causas de esta caída libre. A ver, no fue una sola cosa, fue una tormenta perfecta. La soberbia que nació del éxito, la inestabilidad constante en el banquillo, una gestión desde la federación que fue pésima y una generación de jugadores agotada que no supo dar un paso al costado a tiempo. La lección aquí es fundamental para cualquier equipo. El éxito, si no va acompañado de planificación y humildad, es imposible de sostener. Esto nos deja con una última pregunta mirando al futuro, con el Mundial de 2030 ya en el horizonte. ¿Será Chile capaz de aprender de esta década tan dolorosa para refundarse desde los cimientos? ¿O volverá a tropezar con las mismas piedras, condenándose a repetir este ciclo de fracasos? El tiempo, como siempre, lo dirá.